Buenos días, queridos oyentes. Un domingo más aquí tempranito en Historias de nuestros médicos. Un programa que lo que pretende es hacer un homenaje a nuestros doctores. Las personas que nos cuidan, que nos escuchan, que nos miman, que nos curan, que nos quitan el dolor, que nos salvan la vida. Hoy estamos con el doctor Fernando Caballero Martínez. Él es médico de familia y decano de la Facultad Universitaria Francisco de Vitoria. Enseguida vamos a hablar con él de cosas muy interesantes, conocerle, hablar de la educación sanitaria, pero antes le vamos a dedicar un poema. El poema lo he titulado Poema al médico madrileño manchego. Nació en Madrid en el año 1964, pero su infancia la vivió en Alcázar de San Juan, un niño madrileño manchego que creció con la mirada de un médico sabio, su padre Luis, y el amor de su madre Teresa siempre presente. La medicina fue su senda, su destino y su pasión. Forjada en la Complutense, doctorado en la Autónoma y en Puerta de Hierro, aprendió a escuchar al paciente con humildad, con respeto y con compasión. Junto a Asun, abogada y filósofa, construyó su hogar, donde la palabra y el corazón tienen el mismo valor. Fernando, físico de mente infinita, Pablo, médico que honra la vocación, y María, estudiante de sueños encendidos. Pero su huella no acabó en la clínica, en su familia. Desde 2010, como decano de la Francisco de Vitoria, ha guiado en los futuros médicos con la certeza de que la ciencia sin humanidad es solo un espacio vacío. Defiende que la medicina no es solo técnica, es ternura, es cuidado, es diálogo con el alma. Que la inteligencia artificial no sustituye jamás al consuelo de una mano que sana. Cree que cada médico debe ser faro y abrazo, no solo experto en diagnóstico, sino en humildad. Por eso enseña que la medicina es arte y es don, un servicio que deja huella en el corazón. En su tiempo libre cocina para amigos y familia, juega al básquet, rejuvenece, canta aute y sonríe, recordando la movida madrileña, un canto de libertad que aún late en su pecho. Así es este médico madrileño manchego, un hombre que enseña, que cuida y que acompaña, un decano que siembra humanidad en cada estudiante, un médico que cree en la fuerza de la compasión, un canto a la vida, un ejemplo de vocación. Fernando Caballero, doctor. Buenos días, bien hallado. Muchísimas gracias por ese poema que me ha emocionado. Tendré que revisarlo y ver si doy la talla, como dices. Por supuesto que da la talla. Bueno, pues enseguida vamos a estar con el doctor Fernando Caballero Martínez, pero antes vamos a ver un poco su currículum. Hugo Alonso. Se licenció en Medicina por la Universidad Complutense. Más tarde logró especializarse en Medicina Familiar y Comunitaria en la Clínica Universitaria Puerta de Hierro. Y en 2013 se doctoró en la Universidad Autónoma. También ha logrado varios diplomas, como por ejemplo en Metodología de Investigación Clínica o de Actualización en Metodología de la Investigación. Comenzó su carrera profesional en el Centro de Salud Universitario Pozuelo de Alarcón, donde permaneció 4 años hasta que en 1994 se trasladó al Hospital Universitario Puerta de Hierro y sus centros adscritos para desempeñar las funciones de director de formación e investigación, jefe de estudios del programa MIR y coordinación de la unidad de investigación clínico-epidemiológica. Tras 16 años dejó el Centro de Salud de Pozuelo por la Universidad Francisco de Vitoria, donde desde 2016 es decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, puesto que sigue ocupando. Ha recibido numerosos premios y distinciones nacionales e internacionales, como el Gold Award for Excellence, el Premio a la Mejor Idea en Sanidad 2011 o incluso por partida triple, el Premio Nacional a la Innovación en la Gestión y Administración Sanitaria. Bueno, pues hemos resumido más o menos bien. Fernando, ¿quieres añadir alguna cosa? No, nada, creo que sobran. Realmente cuando uno mira hacia adelante, pues el pasado queda atrás y algunas cosas ya casi no las recordaba, honestamente. Así que está muy bien. Sí. Bueno, te agradecemos. Bueno, pues vamos a empezar por el principio. Un 3 de enero del año 64 nace un niño que al tercer día de Madrid se va
a un pueblo que se llama Alcázar de San Juan, que es un pueblo manchego. Antes de hablarnos de ti, háblanos algo de Alcázar de San Juan, por quien no lo conozca. Ujú. ¿Qué nos dices? Pues es mi pueblo, realmente mi pueblo, porque mi madre vino a dar a luz a Madrid. Ajá. Este fue el asunto. Y bueno, pues el sobrenombre del pueblo, así, en labores promocionales, turísticas, es el Corazón de la Mancha. De alguna forma, si trazásemos una línea entre Toledo y Albacete y Cuenca Ciudad Real, pues el centro es Alcázar de San Juan. Ajá. Y de hecho, cuando se pensaba la nueva Universidad de Castilla-La Mancha, ¿no?, donde se instalaría y tal, una de las propuestas, y finalmente pues no salió adelante, era ubicarlo allí por la posición geográfica. Bueno, un pueblo hoy que tiene como 20 muchos mil habitantes, cerca de 30, próspero, era un nudo ferroviario donde se bifurcaban todos los trenes que de Madrid bajaban hacia el sur o hacia el Levante, y por tanto hubo siempre pues una población importante ferroviaria, que era cambiante, ¿no?, y que eran parte de las clases de los colegios, y luego pues bueno, un pueblo manchego con todo lo que ello conlleva, donde creo pues que el clima determina, como el madrileño, frío en invierno, calor en verano, pues una personalidad recia, apta para todos los contratiempos, y luego de gente muy sensata, que habla claro, que es prudente, que es muy trabajadora. En fin, yo le tengo mucho cariño, sigo volviendo con mucha frecuencia porque allí vive mi madre, ya mayor, tiene ya cerca de 97 años, y allí vivió toda su vida, y nosotros también. Yo hasta los 16, 17 que vine ya a empezar aquí estudios en Madrid. Y donde tengo todavía pues amigos de la infancia, con algunos de ellos pues mis amigos más cercanos, con quienes todavía cada verano viajo algunos días, ahora ya con nuestros hijos que han ido creciendo juntos y que entre ellos son casi primos. Y mucho cariño para mi pueblo. Oye, pues te doy la enhorabuena por esa mamá de 97 años. Yo tengo el recuerdo, porque mi familia también es de un pueblo de Yepes, un pueblo de Toledo, ¿no? Y tengo el recuerdo de ir a ver, porque mi madre luego ya no vivía allí, pero sí mi abuela, de ir a ver a mi abuela. Y bueno, en los pueblos marcaban un poco, o sea, la comida de los pueblos, claro, marcaba un poco lo que había en esas zonas, ¿no? Las gachas, las migas, mucha caza, ¿no? Sí. ¿Tienes esos recuerdos de pequeño de esas? Sí, yo comidas, creo que en nuestro caso, bueno, Alcázar era un centro de comarca, tenía muy buena comunicación, por lo que decía antes. Por ejemplo, teníamos sorprendentemente el mejor pescado que yo he comido nunca. ¿sí? Sí, el mercado de abastos de Alcázar tenía, porque por allí pasaban trenes y dejaban claro. mercancía, ¿no?, de los que venían del sur al norte, y entonces había cosas inesperadamente en una zona como es La Mancha, pues inesperadamente sabrosas. Y luego, aparte, mi padre pues estaba como médico, también ya fue muy precoz en esto, ¿no?, en la preocupación por la alimentación, por cuidar algunas cosas, y nos inculcó pues cosas que hoy son ya de lugar común, pero que en aquella época la nutrición prácticamente no existía, ¿no? No había una información científica muy seria, y él sí tuvo inquietud al respecto, y entonces pues yo no entendía por qué entonces me hacía comer tantas lentejas o garbanzos y tanto pescado azul y tantas cosas, que fue pionero en aquello, ¿no? A mí me parecía que todo aquello no tenía mucho sentido, pero sí. Aparte, efectivamente, hay pues una gastronomía que a mí me sigue encantando, y cada vez que voy pues suelo practicar, porque hay cosas que solo encontramos allí, ¿no? Las berenjenas de Almagro, por ejemplo, o esto que decías, gachas, algunos guisos muy particulares, los pistos. Es una comida muy natural que para nosotros pues es volver a casa y es nuestro territorio. Mi madre ya no puede cocinar como lo hizo toda la vida, somos una familia grande, y siempre había exceso de comida en esta casa, ¿no? Donde además era la forma de reconocerte y darte cariño, de según llegabas de fin de semana, de un día que nos escapábamos, o en las vacaciones aquellas largas de verano, pues ella se echaba el resto en tener siempre comida dispuesta y poder responder a cualquier amigo o cualquier persona que nos acompañase, ¿no? ¿Y tu padre, Luis, era el médico del pueblo? ¿Había más médicos? Pues no sé el tamaño del pueblo, había más, ¿no? Sí, es grande. Eran grande, 20 y tantos mil habitantes entonces. Eran pocos para lo que ahora es el estándar, pero sí, había 4 o 5 médicos que yo recuerde que se repartían más o menos a la población completa, ¿no? Y bueno, pues seguían practicando una medicina ya no rural. Mi abuelo sí fue a caballo por la Sierra de Cuenca, y su padre, mi bisabuelo, pues más aún, ¿no? Mi padre ya tenía coche, bicicleta al principio, y luego un coche, y hacía mucha labor domiciliaria, que era muy bonita. Yo le acompañaba ya cuando estaba en los estudios, y me lo permitía, le acompañaba a visitar a familias donde veía un trabajo que me apasionó entonces. Un trabajo en el que a veces me preguntaba yo, pero
esto no es ciencia, no está utilizando conocimientos porque charlaba con las familias, a veces era pues el abuelo de la casa que estaba ya en edad muy avanzada o quizá en una fase terminal de su vida y le echaba un rato de conversación o preguntaba por la cosecha porque sabía que estaba triste el cabeza de familia porque era un año de sequía, o en fin. Y todo esto pues era una labor médica también, quizá no en lo biológico, pero sí en lo social, lo que hoy conocemos, ¿no? Hoy la medicina la consideramos algo que busca el bienestar físico, psíquico, social y espiritual de las personas, ¿no? De la persona completa. Yo creo que aquello era un paradigma de una medicina integral y fue pues una persona en ese sentido muy querida porque durante un largo tiempo, yo no sé si estuvo 40 años en ejercicio, hasta muy mayor, creo que aguantó hasta los 80 y tantos todavía con la consulta abierta, ya pues iban solamente la gente de su generación a charlar más que a ser reconocidos, pero mantuvo toda la vida pues esa labor y yo creo que con reconocimiento y agradecimiento. Yo le quise mucho también porque para mí era un héroe, ¿no? Yo venía de Madrid a estudiar y decía, esto es la medicina, o sea, yo sabré muchas cosas, pero no hubiera sabido enfocar este problema, dar esta palabra o tomar esta decisión, ¿no? Que a veces la veía y me sorprendía. Aunque luego hablaremos de esta educación en la medicina, al hablar de tu padre y al hablar del pueblo, ¿crees, Fernando, que claro, las tecnologías avanzan, pero esa parte, porque el médico del pueblo es que era, pues eso, lo que tú has comentado, es decir, que se sabía la familia, los nombres, lo que ocurría en esa casa, entonces cualquier problema que había era más fácil, ¿no? Porque claro, una cosa es el médico cuando tú le ves en tu clínica o en una consulta, pero tienes que saber qué está ocurriendo, porque tú le dices, oiga, haga usted esto, y vas a su casa y dices, pero ¿cómo va a hacer esto?, ¿sabes? Esa parte, ¿cómo se podría combinar, si es que existe, el mantener esa cercanía y a su vez poder tener recursos y hacer todo lo que... Bueno, esto fue la intención en la reforma sanitaria de los 80 en España, la intención de crear la especialidad de la medicina de familia, que era recuperar los valores y estas ventajas que tenía el conocimiento cercano del paciente y su entorno y la posibilidad de una atención continuada a lo largo de la vida, de forma que uno, pues después de haber seguido durante años a un chaval que se convierte en adolescente y en adulto y finalmente tiene hijos, pues digamos que sabe de qué pie cojea y sabe cuáles son las cosas que en esa familia son importantes, antecedentes personales o familiares que hay que tener en cuenta porque heredamos enfermedades o tendencias o riesgos. De forma que ayuda muchísimo, ¿no? La orientación de un médico de cabecera con un conocimiento a lo largo de la vida de un paciente, pues es que el mejor especialista está inerme, porque frente a él le falta mucho contexto y mucha información valiosa, que tiene datos específicamente válidos para hacer diagnósticos, para aventurar hipótesis o para plantear tratamientos, ¿no? Este paciente no debe tomar aquel medicamento que ya tuvo problemas cuando era joven con él, porque quizás sea alérgico, aunque no le haya hecho pruebas alérgicas, pero tuvo un problema que, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto fue lo que la medicina de familia planteaba. Médicos de familia, médicos de cabecera, cercanos a la población, que atienden y resuelven una gran proporción de los problemas de salud que tenemos, en torno al 85%, se ha cuantificado, al 90% según sitios, y que utilizan una relación fluida con los especialistas en aquellos casos en los que hace falta, cuando se supera la capacidad de intervención en el ámbito ambulatorio, fuera del hospital, ¿no? Cuando hacen falta recursos más sofisticados, pues entonces solo a esa pequeña parte de la cúspide de la pirámide, ¿no? De todos los problemas son los que se derivan al hospital, ¿no? Y esto fue un sistema muy racional. Se formaron, yo también participé en ese, primero como residente y luego también como tutor y coordinador de estudios, se formaron algunos de los mejores médicos que yo he conocido en España. En aquella época, gente con una responsabilidad altísima, gente sabia, gente experimentada y sobre todo gente con corazón médico, gente que quería ayudar y que sabía que todo era importante, ¿no? Que la experiencia del paciente cuenta mucho, a veces todo, en la atención de la enfermedad. Uno puede ser perfectamente atendido técnicamente y sentirse fatalmente atendido porque no ha tenido la información necesaria, porque ha sufrido la angustia o la incertidumbre de esperar una prueba sin sentido, sin saber por qué se demora, o porque no recibe el resultado que ha tenido esa prueba durante semanas hasta que no toca la cita, etcétera, ¿no? Un médico de cabecera era alguien que se ponía en el zapato del paciente, en su piel, y que trataba de atender pues toda la necesidad que la enfermedad determine. Y esta es variada, ¿no?
Para algunos la necesidad estaba en el trabajo. ¿Cuándo puedo volver? Porque soy autónomo y tengo que empezar a seguir produciendo para mi familia, y para otros el problema es que yo tenía proyectos de vida y iba a hacer no sé qué cosas este verano, o a largo plazo, a medio plazo, se casa mi hija, y de pronto un diagnóstico interrumpe todo eso, cambia todo de plano y se nos pone delante pues simplemente la amenaza de la vida, porque hay un diagnóstico de cáncer o la discapacidad, ¿no?, que no esperábamos, y de pronto uno pierde la vista o deja de poder caminar como quería, ya no puede dedicarse al hobby que le gusta, ya no puede viajar, etcétera. Todo eso son asuntos médicos, que es el impacto de la enfermedad en la vida completa de la persona, siendo una persona pues algo más que la biología, ¿no? Somos biografías completas. Entonces, tener un médico que gobierna todo eso es un reto, por otra parte, ¿eh? Porque complicadísimo. A mí, si me preguntan, sería la especialidad más difícil. El resto de gente, quiero decir, el resto de especialistas, de compañeros que hacen un trabajo excepcional, es un trabajo de profundidad. Decíamos antes que los médicos generales un poco navegan en superficie, tienen que conocer todo el mar, todo el océano, pero en la superficie, ven desde arriba lo que allí hay. No pueden profundizar a cada sitio porque no hay capacidad para tanto, pero tienen un gobierno sobre todo. Todo les compete, decía Terencia, ¿no? Soy humano y todo lo humano, nada humano me es ajeno. Pues aquí le pasa al médico. Cualquier cosa que afecte a un ser humano me afecta como médico y debo conocer y tratar de todo. Y luego veré cuándo hace falta un especialista, que es este que se pone entonces el neopreno y se pone la escafandra y el oxígeno, y entonces baja en profundidad a un punto concreto y a fondo aprende la ginecología o la traumatología. Y claro que es muy importante para cuando llega el día de la necesidad, ¿no?, de la cirugía, pero para ese 85% de las ocasiones harían falta estos médicos, ¿no? No son los mejores tiempos para la medicina de familia, desgraciadamente, pero yo no pierdo la esperanza. Soy optimista por naturaleza y creo que se regenerará. Bueno, y además estás en un puesto que puedes hacer por hacerlo. O sea, quiero decir que en este caso sí que tienes, a ver, no tienes la varita mágica, pero sí tienes esa capacidad para por lo menos intentarlo. Oye, ¿te cayó mucha responsabilidad siendo bisnieto de médico, siendo nieto de médico, siendo hijo de médico? ¿Te cayó mucha responsabilidad a ser médico o lo tuviste claro y no te hubo que tu padre decirte tienes que ser médico, que aquí somos todos No, médicos? nada. Tengo otros 2 hermanos mayores que yo, que ya lo eran, con lo cual habían cubierto el cupo familiar. Bueno, vale, eso no lo sabía. Bueno. Sí, lo que pasa es que se dedican a cosas muy monográficas. Uno de ellos es estomatólogo, dentista, y el otro es psiquiatra, entonces no eran médicos al uso como mi padre entendía, ¿no? Pero realmente no tuve ninguna presión. No conocí, por motivos de fallecimiento prematuro, a mi abuelo y por supuesto a sus ancestros, de forma que muy libremente me pareció lo natural, o sea, de ver cada día a mi padre trabajar en casa, de acompañarle en ocasiones a algunos avisos cuando tenía familia de confianza en la que yo incluso conocía y tal, pues me pareció que era el trabajo deseable para mí, ¿no? El médico Fernando, yo lo hablaba hace ya un tiempo con Guillén, porque Guillén no era de familia de médicos. Pero el médico, de alguna manera, decía, o sea, los niños del pueblo, decía, yo veía a ese señor con ese sombrero, con ese traje que iba, y dice, yo quiero ser como él, ¿no? El médico era como alguien muy importante, ¿no? Yo creo que eso hoy en día se ha perdido, en el sentido, digamos, más estricto, ¿no?, de esa persona que genera ejemplo, ¿no? Por ejemplo, este programa está para eso, es decir, porque yo, que os conozco, que ya pues habré entrevistado pues a muchos médicos y creo que es lo importante, que nos digáis la vocación, los valores y tal. Pero este giro que ha dado, que yo entiendo que a lo mejor, bueno, somos muchos, hay que atender a mucha gente, se necesita muchos recursos, pero ¿y esa esencia? Sí, pues sí. En los pueblos y no en los pueblos. El médico siempre tuvo una labor de referencia moral también, ¿no? De autoridad moral, de autoritas, sí, en griego, no de potestas, de poder, que no lo ejercemos. Y esto es una cosa que nos viene de muy antiguo. 2500 años venimos jurando hipocráticamente al acabar los estudios que solamente actuaremos por el bien del paciente. A partir de ahí se trata de mantener esa promesa y de resultar confiables en que estamos en ello y que no habrá otra cosa que nos preocupe. Ni el Estado, ni nuestro dinero, ni nuestros intereses, o las empresas que nos contraten, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si el paciente entiende y cree esto y se practica, pues es muy tranquilizador saber que tienes a alguien de tu parte, que es un abogado,
para los temas de salud y para los temas de la vida en general, porque como decimos, la salud toca todas las esferas de despliegue humano, ¿no? de la vida. De forma que, particularmente en los pueblos, es verdad, allí ocurría, ¿no? Pues que se le pedía consejo para casi todo, ¿no? Y a veces se le pedía, hable con mi hijo porque está yendo con no sé quién, y que incluso de casamentero, ¿no? Pues sí. Recuerdo a veces que oía en casa cosas, ¿no? Bueno, pues sí, la tecnificación, ¿no? La invasión tecnológica que ha traído tanto bien también ha traído una complicación, y es que ya no tenemos tiempo para tanto. La medicina antes había cirujanos e internistas hasta los años 50. Todo lo que no había que abrir lo resolvía un internista, todo lo que había que abrir lo resolvía un cirujano general. Luego se fueron especializando, fragmentando esas dos grandes ramas de la medicina en pequeñas especialidades, el oftalmólogo, el cardiólogo, el digestólogo, porque era imposible gobernar todo ya. Era un tema que imposible de llegar al conocimiento y sobre todo al nivel de destreza de la tecnología que se ha desarrollado en torno a las especialidades médicas, ¿no? Eso ha traído mucho bien, pero también ha traído algún efecto adverso en cuanto a la consideración completa de la persona, ¿no? Ahora, si yo soy responsable solo de, ni siquiera ya el ojo, el oftalmólogo, sino de la retina, de la parte posterior del ojo, porque soy experto en eso y manejo el aparato que permite hacer ese tipo de cirugías impresionantes, pues es difícil levantar la mirada y ver a un paciente completo, claro, y ver todo lo que eso conlleva y poder tener el tiempo de calidad y saber hacerlo, por otra parte, de poder interactuar con un paciente de una forma sensata, prudente, en su bien. Todo esto, pues hay una parte perdida y otra parte que estamos tratando de mantener y rescatar, ¿eh? En algunos sitios. Bueno, pues nada, llegado este momento, Fernando, te vamos a hacer un regalo musical. Bueno, Fernando, coincidimos. Una canción maravillosa, Luis Eduardo Aute. Un artista casi renacentista, pintor, poeta, escritor, músico, tardío. Para mí siempre tuvo un punto que, alguna sintonía, no sé, genética por ahí habrá, que me llamó la atención particularmente. Además, hay una época, la mía, en la que mis colegas y compañeros iban por otro sitio, ya estaban en plena movida, con grupos de otro tipo, y a mí me seguía sonando esto muy bien y lo mantengo hasta hoy. Sigo escuchando de vez en cuando y me encanta ponerlo a solas en el coche porque canto fatal y que no me diga nadie, pero trato de cantarlo así. Qué bonito. Bueno, pues dejamos a Luis Eduardo Aute, que se le echa mucho de menos, evidentemente. Y vamos al momento de la Real Academia Nacional de Medicina de España, una institución que fomenta la investigación y el desarrollo de la ciencia gracias a la excelencia y el trabajo de sus académicos. Guadalupe Sáez, su responsable de comunicación, nos cuenta cada semana algo interesante de la Academia. Hola Guadalupe, a ver cómo andamos de voz hoy. ¿Qué tal estás? Hola Adolfo. Mucho mejor, mucho mejor. Hoy un poquito mejor. Mucho y mejor. Bueno, buenos días al doctor, que da gusto también escucharle. Pues hoy vengo a contaros que hace poco fue la entrega de premios de la Cátedra de Medicina Humanitaria, una iniciativa de la Fundación de la Real Academia Nacional de Medicina, la Fundación ACISA y la Cátedra de Medicina Humanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos. Se otorgaron 4 premios. En primer lugar, el premio al mejor TFGM de Medicina para Jaime Vilchez, por el trabajo titulado Carga de enfermedad hospitalaria relacionada con la conducta suicida en España. El suicidio supone un importante problema de salud pública y es la tercera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años. A pesar de que en España la prevalencia de la conducta suicida es inferior a la mundial, dicha prevalencia se ha incrementado en los últimos años, con un aumento notable entre los adultos jóvenes y la población adolescente. Javier planteó una revisión epidemiológica y pudo observar que la tasa de incidencia de hospitalización por conducta suicida, desafortunadamente, Adolfo, se ha duplicado en el periodo 2016-2023, sin variaciones temporales significativas de la mortalidad intrahospitalaria. Por otra parte, el premio a la mejor tesis doctoral fue otorgado a Elena González, bajo el título Embarazo en la adolescencia temprana en República Dominicana. De la tesis se extrae que el embarazo en la infancia implica riesgos tanto para la madre como para el niño, incluido el bajo peso al nacer. Además, la tasa oficial de fecundidad está sustancialmente infradeclarada. El indicador de la tasa de fecundidad utilizado tradicionalmente no mide con exactitud el número de embarazos en las mujeres, sobre todo en grupos de edad o poblaciones específicas en las que los embarazos pueden interrumpirse por diferentes factores.
Qué interesante, Guadalupe, de veras, ¿eh? ¿Y cuáles fueron los otros 2 premiados? Pues por último, los premios a las mejores publicaciones fueron para Robert Paulino y Miguel Gallego. Robert Paulino fue galardonado por su artículo Descubriendo soluciones, estrategias para el control y diagnóstico de la tuberculosis en República Dominicana y la Española. La tuberculosis es un problema de salud mundial que afecta especialmente a los países del sur global, entre ellos la República Dominicana. En este comentario se analiza la epidemiología de la tuberculosis, la infección por el VIH y la interseccionalidad asociada al estigma, así como los obstáculos para el diagnóstico, y se ofrecen ideas para futuras estrategias de eliminación en el país y fuera de él. Y por último, el premio al trabajo de Miguel Gallego, titulado Letalidad por dengue y desigualdades en la región de las Américas entre 2014 y 2023. Las diferencias subregionales de letalidad y su relación con el nivel de desarrollo que se observaron indicaban claramente que la estrategia de control del dengue debe ser diseñada desde una perspectiva amplia y multifactorial. Pues muchísimas gracias, Guadalupe. Enhorabuena a todos los premiados y hasta la semana que viene. Muchas gracias a vosotros, un abrazo. Si hablamos de rendir homenaje a los médicos, hay presencias que son fundamentales. Uniteco lleva años acompañándolos, aliviando la carga de los trámites legales y administrativos que tantas veces complican su día a día. Y por supuesto, tampoco podía faltar Salvador de Almas, una canción que pone música al compromiso, al apoyo y a la entrega que tanto Uniteco como este programa ofrecen a quienes dedican su vida a cuidar la de los demás. Preciosa canción, Salvador de Almas, que Uniteco pues creó hace ya un tiempo y que nos acompaña aquí todos los programas, ya que Uniteco apoya desde el principio este programa, igual que cuida a nuestros médicos. Bueno, y ahora vamos a hacer una primera recomendación. Ojo a aquellas personas que tenéis artrosis en las manos. No es fácil vivir con artrosis. Es la primera causa de incapacidad permanente y la tercera de incapacidad laboral temporal. Produce dolor y afecta directamente a la movilidad y autonomía de la persona que la sufre, con el desgaste psicológico que ello supone. Si eres una de las personas que la sufres en las manos, sabes muy bien lo que es vivir con sus síntomas que te impiden realizar tareas cotidianas como cocinar o incluso peinarte. Afortunadamente podemos ayudarte con un tratamiento que supone un alivio eficaz de la rigidez y el dolor articular de las manos. Los guantes de Relax Quantic Nanotech, un sistema innovador que permite unificar en un único dispositivo los beneficios de tratamiento ambulatorio en casa, con tan solo pulsar un botón. Bueno, pues ya saben que estos guantes fueron inventados por un inventor español, 2 reumatólogos que se pusieron con él a trabajarlos, el doctor Luis Fernando Villa y el doctor José de la Mata, han conseguido, que ya sabemos que la artrosis no se puede curar, es un desgaste que tenemos, a veces antes, a veces después, pero que claro, esas molestias, ese dolor, todo ese impedimento muchas veces al mover las manos, ¿no? Pues podemos aliviarlo, ¿no? Aliviarlo con unos guantes que tienen ondas pulsantes, que tienen masaje, que tiene vibración, que tiene calor, que en 20 minutitos en casa tranquilamente nos los podemos poner y que va a conseguir pues que pasemos mejor el día. Así que nada, les recomiendo que nos llamen a este teléfono y que pregunten por ellos. Además ya saben que cualquier producto que nosotros anunciamos, si no estuvieran de acuerdo y luego no cumple sus expectativas, los pueden devolver y no se cobra absolutamente nada. Así que voy a dar un teléfono para que aquellas personas que tenéis artrosis llaméis 900 730 122. Repito, 900 730 122. Y ya seguimos con el doctor Fernando Caballero Martínez. Bueno, nos hemos quedado en un momento interesante hablando de esa medicina de familia, de esa medicina que a lo mejor pues ha variado, ¿no? Pero que todos creemos que es imprescindible, ¿no? Evidentemente. Podríamos hablar de lo que es su parte científica, doctor, pero yo creo que quizás teniéndole usted aquí, siendo decano de la Universidad Francisco de Vitoria,
creo que tiene mucho que decirnos sobre esa educación sanitaria, sobre esos estudiantes, porque, mira, yo le estaba comentando, yo tengo una hija que quiere estudiar medicina, ¿no? Y estamos con la complicación de las notas, etcétera. Entonces le dejo una pregunta, le dejo así un espacio abierto para que nos diga un poco usted como decano y como responsable de esta facultad, y además una universidad que tiene un prestigio impresionante, ¿no? O sea, donde preguntes, pues oye, la Francisco Vitoria, evidentemente están las públicas de siempre, ¿no? Que todos conocemos, pero claro, no dan abasto para. Entonces han salido unas universidades, el caso de la suya, pues es de las pioneras, y además tiene cosas que no tienen otras. Esta pregunta abierta, háblenos de esa educación sanitaria, háblenos de todo esto que estamos súper interesados. Bueno, pues vamos a ponernos un par de semanas para charlar sobre educación médica, que es mi pasión por otra parte. Llevo 15 años trabajando en ella, en la educación de posgrado, en la formación de médicos residentes, y otros 15 años ahora en la formación de grado en la universidad, en los jóvenes médicos. Y bueno, pues ya conocedor de cómo están las cosas, pues es como cuando uno habla de su casa, que la conoce bien, que está satisfecho, que le gusta, pero sabe cuál es la puerta que roza, el grifo que gotea y el cajón que no abre, ¿no? Pues tenemos así también la educación médica. Como todos los ámbitos de la vida y todos los intereses y los empeños, es mejorable. Para empezar, decías que a tu hija le interesa, pues le interesa a ella y quizá a otros 80.000 chicos que hoy a los 16, 17 o 18 años para cumplir, ¿no? El año que viene, quieren que su mejor opción es la medicina y que optarán por una de las 8.000 plazas aproximadamente que hay. Es decir, 1 de cada 10 lo conseguirá. Y esto ya crea una cierta angustia, sobre todo en los académicos, en la gente que tenemos que filtrar a todos los peticionarios para saber a quién dejamos y a quién no dejamos entrar. ¿Esto es justo? ¿Está en nuestra mano realmente decidir por...? Bueno, sobre esto ha habido ríos de tinta y mucha discusión en el pasado, porque lo que estamos haciendo hoy en España, por ejemplo, es solamente poner un filtro que es puramente cognitivo, intelectual. El rendimiento académico en el bachiller determina que tú puedas ser o no médico en tu vida. Bueno, pues esto sería una condición sine qua non quizá. Hace falta, desde luego, capacidad intelectual y esfuerzo y voluntad, pero no basta para ser médico. Lo que el paciente espera de un médico son muchas más cosas. Si solamente seleccionamos por esto, pues podemos seleccionar también a gente poco apropiada al perfil de actitudes, de valores y de capacidad de relación, etcétera, que requiere la medicina. Hay incluso trastornos que producen una gran capacidad de atención y una gran capacidad intelectual, y uno puede ser el mejor haciendo un examen de puro conocimiento teórico y ser absolutamente incapaz para enfrentarse a lo que la práctica clínica determina, que en definitiva es estar al lado del sufrimiento humano, del dolor, de la discapacidad y finalmente de la muerte. Son cosas muy grandes que van a ocurrir prematuramente durante la formación médica a los 17, 18, 20 años, cuando no toca en la vida todavía ver todo eso, y que unos héroes que deciden a los 16, 17 años que quieren dedicarse a esto, pues tienen que afrontar. Claro, se les pide una maduración personal, no solamente un estudio y una formación técnica, sino una maduración acelerada de aspectos que uno desarrolla. La madurez humana llega mucho más tarde, ¿no? Cuando uno, a base de ensayo-error y de experiencias personales, va aprendiendo a situarse en la vida y a actuar en cada circunstancia, también en las dramáticas, en las complicadas. Bueno, pues ahí estamos. La primera cuestión sería, tenemos que replantear el acceso a la Facultad de Medicina. Hay que hacerlo de una forma más apropiada para que realmente tengamos en el futuro próximo los mejores médicos que nos podemos permitir. Nosotros creemos que sí, lo venimos haciendo ya hace años, y tenemos un sistema de selección que, claro, que tiene en cuenta la selectividad, por supuesto, y eso pesa a lo mejor un 70% de la decisión, pero hay otro 30% que depende del perfil personal, psicológico y del aspirante, ¿no? Pues imaginemos, nadie dejaría en manos de un cirujano a alguien que sea muy imprudente y que antes de actuar pues no piensa y actúa de una forma precipitada o que es muy pasional. Pues no parece que sea lo más adecuado para ser cirujano, ¿no? Pues igual que esto hay una serie de rasgos de la personalidad, de valores también, de virtudes y de rasgos del carácter que van muy relacionados con la medicina. Y esto no es una cosa de ahora, llevamos muchísimo tiempo, ya decía antes, 2500 años, definiendo lo que la medicina requiere ante el paciente.
Bueno, pues habría que ver cómo hacer esto, ¿no? De una forma, ya lo estamos haciendo, de forma testimonial, en una facultad concreta, en una universidad concreta. En otros países esto es norma. Los sistemas de acceso a los estudios de medicina pasan por una evaluación personal y se ve quién puede, quién no puede. Todo el mundo quizá pudiese, pero hay gente que viene ya acondicionada, digamos, genéticamente, que tiene naturalmente una apertura a la relación, una apertura a la paciencia, a la abnegación, a una serie de valores que serán imprescindibles en el ejercicio de la medicina. Y esto es el principio, a partir de aquí empieza la educación médica, desde el primer día y hasta el último, ¿no? Y esto es una cosa pues que está cambiando, yo creo que por fortuna, de una forma sustancial. Hemos tenido un modelo educativo que se dio por bueno en el 1908, imagina, hace más de 100 años, y que ha sido prácticamente vigente y modificado hasta final del siglo XX, y aún está presente en la mayor parte de nuestros currículums, de alguna forma, ¿no? Un modelo que piensa que con estar 2 años en la Facultad de Medicina, estudiando las ciencias básicas, como es el cuerpo humano, la anatomía, la biología, la bioquímica, etcétera, con laboratorios, con ratas, con cadáveres, y luego pasando ya a partir del tercer curso a estudiar mucho contenido, excesivo contenido prematuro en ocasiones, porque se intenta empaquetar todo el conocimiento actual, que es inmanejable ya, de todas las especialidades, en una asignatura que dura pues unas semanas, unos meses. Entonces, el reto hoy, desde la época en la que yo estudié y hasta ahora, que el crecimiento del conocimiento y de la tecnología ha sido exponencial, es un reto insalvable. Un estudiante que entra en medicina, si pretendemos llevarle de la mano, como en el modelo tradicional se planteaba, de la mano de especialistas, cada uno de ellos coge el gobierno en un periodo de la carrera, y en ese periodo tiene que hacerte una especie de ginecólogo express, y una especie de pediatra express, y cardiólogo express. Imposible. Es imposible, no es rentable, produce efectos secundarios. Hay algo que no sé si la población conoce y puede resultar alarmante, pero no hay por qué ocultarlo, y es que este problema de la sobrecarga cognitiva, como llaman los psicólogos a esto, que es un exceso de esfuerzo que se pide a un joven que estaba pues tranquilamente pensando que él iba a ser médico para ayudar a la gente, le hace sufrir tanto que acaba teniendo complicaciones personales. La tasa hoy de depresión, ansiedad, e incluso oíamos hace un rato uno de los trabajos sobre suicidio, de ideas autolíticas, ideas de suicidio, en estudiantes de medicina es aplastante. Nos tiene alarmados que hasta un 20% de los alumnos tengan complicaciones psicopatológicas, psiquiátricas, ¿no? Gente sana que viene con el corazón compasivo, dispuesto a ayudar, y que sufren tanto durante el proceso que ellos mismos acaban siendo enfermos, ¿no? Hoy, pues la conferencia de decanos organiza incluso programas de atención a través de llamadas, de videollamadas con psicólogos para apoyar al estudiante que sufre, ¿no? Y este es un elemento, no es el único, lógicamente, pero un elemento que hay que resolver. Debemos definir bien el core, el corazón de contenidos que un generalista, que un médico de cabecera, que un médico general, al acabar la carrera, debe dominar. Porque luego le quedarán 4 o 5 años de formación para ser especialista en lo que él quiera. Ahí es el momento de profundizar y de exigirle ya en su especialidad concreta. Pero el trabajo previo tiene que ser un trabajo de poda, de dejar el árbol necesario, aquello que cualquier médico necesita y que debe dominar. Y además, no solamente en contenidos y en conocimientos, sino que tiene que desarrollar el resto de la competencia profesional, que son destrezas instrumentales, manuales, relacionales, comunicativas, y que son valores y actitudes también. No se puede ser imprudente, pero tampoco se puede ser impaciente, etcétera, etcétera. Claro, Fernando, lo que ocurre que yo veo a diferencia, yo estudié químicas, entonces yo veo a diferencia de lo que es la medicina, yo creo que con las demás carreras, es que, en primer lugar, entrar, ¿no? Es una competencia absoluta, porque no es que los buenos entran, no. Entran un número determinado de buenos. Eso una. Empiezan la carrera y entonces dice, bueno, espérate que ya estamos preparándonos para poder llegar a hacer el MIR. Y entonces otra competición. Claro, otra competición que fundamentalmente también hay competición que hasta, no sé si es algo así que se dice, pero hasta que entre unos y otros se pasa malos. Bueno, no sé, que hay cosas que no hay compañerismo, ¿no? Porque saber, oye, pues es que si yo quiero hacer neurocirugía y tú también, y solamente entra uno, a ver quién lo consigue, ¿no? Entonces, ¿y esto a qué conlleva? A que tienen que estudiar mucho, en donde un profesor puede valorar a veces, dice, pues es a ver quién saca la mejor nota, ¿no? Entonces, claro, yo creo que sin darnos cuenta, porque evidentemente yo estoy seguro que el sistema educativo no quiere hacer esto, estamos convirtiendo a unos chavales en personas que tienen que competir muchísimo y a través, entonces claro, todo eso ¿qué lleva? Pues eso, me tengo que tomar algo para no dormir,
¿Puede ser que esté ahí la...? Das en el clavo. Efectivamente, estamos preocupados con esto que estás describiendo y con más complicaciones que tiene la educación médica tal y como está planteada, ¿no? Requiere una reflexión profunda. Nosotros tuvimos la suerte hace 15 años de trabajar sobre papel en blanco y en realidad lo que hicimos fue un autoanálisis y una autocrítica sobre lo que cada uno de nosotros habíamos vivido en la universidad, cada uno en su universidad de origen, durante nuestra formación como médicos, ¿no? Y veíamos que había carencias importantísimas no atendidas. La primera fundamental es entender que esto no es una ciencia, no es química. Usa de la química y usa de la física y usa de otras muchas ciencias en bien de un paciente. Lo que nos interesa es ayudar a gente que está en el trance de enfermedad y no otra cosa. ¿Estos son ciencias o son letras? Les pregunto a los chicos en el primer día de clase a veces, pues para chocarles un poco. Y realmente es un camino intermedio entre ciencias y letras, porque hay que dominar también las humanidades, la antropología, la ética. Si vamos a trabajar con personas, pues la ciencia que analiza qué es una persona, cuáles son los motivos de su dignidad, etcétera, etcétera, es la antropología. Algo tendremos que reflexionar al respecto con los estudiantes de medicina. Y seguramente nos sobra algo de tecnología y de ciencia avanzada durante el grado y nos falta todavía muchas humanidades. Porque si no tendremos a un futuro médico desequilibrado, con una hipertrofia de conocimientos y con una cierta atrofia de valores, de esto que comentamos, ¿no? Actitudes y sobre todo también de destrezas, porque no da tiempo para todo, como les exigimos tantísimo, aparte de competir y de crear una relación malsana, pues es que no les queda tiempo para el resto, con lo cual las prácticas no se aprovechan como se debe, porque tengo el tiempo justo para irme corriendo a estudiar, porque llega el examen y otro examen y otro examen, y al final de la vida otro examen, que es el MIR, que es otra selectividad, donde de pronto otra puerta estrecha dejará a la mitad fuera, más o menos. Mitad de médicos ya, licenciados, que no podrán trabajar como tales en el espacio europeo de educación superior porque necesitan una formación especializada, hay que pasar por una especialización. Es una vida dura, realmente. La expectativa, si uno la piensa desde el principio, es intimidante, pero se puede hacer de otra forma y se debe hacer de otra forma, ¿no? Y en eso estamos. Yo creo que, pues sin falsa modestia, sí que hemos podido reflexionar al respecto, hacer propuestas rompedoras y ahora ya estamos en el momento de poder demostrar resultados, ¿no? Cosas tan absurdas como, por ejemplo, empezar la carrera haciendo unas etapas del Camino de Santiago. Algo como esto. Paramos máquinas durante la primera semana y nos vamos a caminar con los alumnos para que caminen entre ellos y para hacer una metáfora vital sobre lo que les espera, que es un camino largo, donde habrá ampollas, donde habrá lluvia, donde habrá falta de agua, donde habrá problemas, donde habrá dificultades, seguro, y donde uno puede decir, voy solo, corro y los demás no me importan, y si puedo doy codazos para llegar antes al refugio y guarecerme, o puedo ayudar a otros y recibir ayuda cuando la necesite, es ir colaborando, ¿no? En equipo, que es el paradigma de la medicina actual. Trabajamos en equipo. Mañana una amiga muy cercana la operarán simultáneamente un cirujano y un urólogo, porque tienen que reconstruir todo el suelo pélvico y lo van a hacer. Bueno, pues cosas como esta, que pueden parecer una pérdida de tiempo, ¿no? O un tiempo, un lucro cesante, son fundamentales para que estos chicos de pronto entiendan que han entrado en un sitio donde no van a competir, donde van a conseguir todos ser la mejor versión de sí mismos como médicos en el futuro. Y esto determina un cambio en el clima educativo. Está muy estudiado esto, el clima educativo, a través de unos instrumentos específicos, el test DREAM se llama. Es terrible en la Facultad de Medicina, específicamente en la Facultad de Medicina, no en el Derecho, no en la Química, por este motivo, porque fomentamos sin querer y darnos cuenta la competencia insana. Frente a eso, pues se pueden hacer experiencias de otro tipo para que sea todo lo contrario, que sea, ya que tenemos que pasarlo mal, pasémoslo juntos, ayudémonos y vayamos todos juntos más deprisa. Se dice esto, ¿no? Llegamos juntos más lejos, quizá no tan deprisa, pero llegamos todos. Y en eso estamos, pues a partir de aquí iniciativas que te contaría sorprendentes, pues por ejemplo viajamos en el paso del segundo al tercer curso, cuando a la vuelta del verano van a empezar a ver pacientes reales ya, por fin se van al hospital con la bata y comenzarán a relacionarse con médicos, van a ver cómo los médicos trabajan. ¿En segundo, tercero ya? En primero. En primero. Otra experiencia que introdujimos innovadora en la educación médica en España es la inmersión clínica precoz. Esto es que en el primer curso, donde solamente se esperaría ver cadáveres o ratas en los laboratorios o matraces en el laboratorio de química, interrumpimos también algunos días y le pedimos al alumno que se vaya a centros sanitarios reales, donde puede pasar por cualquier dispositivo. Es decir, en la atención primaria puede acompañar a un médico de cabecera a una casa, o puede estar en un quirófano de cirugía, o puede estar en un paritorio, en la urgencia de un hospital, pasando consulta con un especialista, para que eso en primero de medicina
cuando aún no puede aprender nada ni nada sabe, no puede ni entender lo que allí ocurre. Pues precisamente para empezar a formar esa media cabeza médica que no es la técnica, sino que es la humana. Y es ahora cuando todavía yo, ingenuo, y no sin ningún prejuicio, sin ninguna, no sé nada de medicina, voy a pasar una semana con un médico en ejercicio con dos fines. Uno es, primero voy a observar cómo trabaja este médico, cómo se relaciona con los pacientes, cómo se relaciona con sus compañeros, con los enfermeros, etcétera. Y voy a empezar a adoptar modelos de a quién me quiero parecer y a quién no. Porque puede pasar que en esa experiencia de una semana esté un día con un médico que me encantó, cómo lo hace, cómo explica, cómo lo entiendo, qué paciencia tiene con los pacientes, qué educado parece, qué respetuoso, qué bien le ayuda a este paciente a tomar la decisión, etcétera. O puedo estar otro día con un médico que diga, vamos, no querría verlo ni en pintura, ¿no? También vale eso. Pues esto parece que troquela la forma de ser, como le pasa a los animales cuando salen del cascarón, que el primer animal que ven lo imitan. Bueno, pues aquí pasa igual. Esta experiencia es singular y hace que muchos chicos nos digan dos cosas. Una, primero ya tengo un modelo de cómo quiero ser médico. Y la otra es, y además, confirmo que quiero ser médico. Porque uno puede llamarse a engaño y pensar que la medicina es otra cosa. Es como si a un estudiante de Derecho le permitiéramos entrar en el Tribunal Supremo, en una sala de vistas, en un consejo de administración, para que sepa dónde acabará trabajando. Y que diga, quiero hacer esto, y que lo digan primero. Si tiene que dejarlo, que lo haga pronto. Qué pena cuando vemos a compañeros que al acabar la residencia dicen, pues todo esto no me gusta nada, me voy a dedicar a otra cosa porque no estoy dispuesto, no me gusta la relación con los pacientes, no la entiendo, estoy cansado, no puedo con esto, no quiero seguir estudiando toda la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, porque esa es otra, cuando llegan ya después de todo este proceso, ese MIR, y llegan a la residencia y se encuentran algunas circunstancias que dicen después de tantos años y se encuentran en circunstancias donde tienen que hacer un montón de guardias, donde además encuentran gente quemada en los hospitales, en el sentido moral, ¿no? Y psicológico. Otro choque más. Sí, durante el grado tenemos que preparar también esta experiencia que es dura y traumática para ellos, y es el empezar a tomar el gobierno y la responsabilidad de decisiones, donde ya no hay red, ya no es que yo veo cómo trabaja un tutor o otra persona, sino que soy yo el que soy responsable de este paciente. Esto es duro y hace que algunos de los residentes, tengo uno de mis hijos muy recientemente también ha pasado por esto, pues sufran de verdad, sufran también la incomprensión porque los mayores piensan que son flojos y porque tienen que pasar por esto, porque todo pasamos y nadie piensa en vamos a cambiarlo. Pues oye, nos abres ahí una luz con otro tipo de educación, ¿no? Porque, claro, las universidades de toda la vida, ¿no? Que todos conocemos, que Complutense, Autónoma, Alcalá de Henares, claro, son complicadas, ¿no? de cambiar, ¿no? No es que tampoco haya mucha gente que piense de esta manera, ¿no? Lo que pasa es que, claro, es un sistema más complicado, pero... No, son centros de excelencia, donde hay gente excelente también que tienen estas mismas inquietudes, pero que están inmersos en una inercia que es muy difícil de cambiar, porque hay departamentos con sus intereses, etcétera. Y entonces hacer innovación allí dentro, pues es levantar la mano en un entorno en el que es difícil poner la cara y aguantar, ¿no? Hay cosas, botón de muestra, por ejemplo. Desde el punto de vista ético es insoportable que un estudiante de medicina, un futuro médico, haga su primera práctica donde haya riesgo o molestias con un paciente real. Yo no dejaría que me tocasen, o a mi padre o a mi madre, si es posible, alguien inexperto, que nunca lo hizo antes, que no sabes lo que está haciendo exactamente. Y recuerdo haberlo hecho yo de estudiante cuando me tocó y me indicaron hacer alguna técnica pues que fue infructuosa, ¿no? Esto puede sonar un poco jocoso, pero es como si a un piloto de una compañía aérea de vuelo le dejaran el aparato de cientos de millones de dólares o de euros en sus manos directamente saliendo del estudio del manual del avión. Imaginar qué pensaríamos los pasajeros si nos dijeran, ten tranquilo, vamos a ir a Cancún, pero es mi primer vuelo, yo me sé el manual de memoria, pueden preguntarme lo que quieran. Pues esto pasa un poco en la medicina. Yo me sé el manual de memoria del Harrison, el libro de la medicina interna, y ese fui yo. Cuando mi primera guardia me di cuenta de que era la primera vez que hacía lo que este paciente requería ante un dolor torácico. Claro, aparte de pasar una angustia tremenda y una preocupación incluso legal, yo acabaré en un tribunal por esta actuación de hoy, porque no sé si lo estoy haciendo bien, porque nunca lo hice de forma tutelada, porque no me entrené progresivamente y me dejaron volar ya tarde, ¿no? Bueno, pues esto, por ejemplo, éticamente nos lleva a la obligación, igual que los pilotos pasan por simuladores de vuelo, de la simulación clínica. Hace 15 años, cuando abríamos, no existía prácticamente la simulación clínica en el grado de medicina. Y hoy es un imperativo. No se puede tocar a un paciente sin haber entrenado previamente en un entorno seguro,
un entorno con robots o con pacientes simulados donde podemos recrear circunstancias reales de consulta y donde el alumno se puede equivocar. Perfecto, es el día de equivocarse, aquí el error es bienvenido y nos vale para reflexionar y ver por qué pasó y para que no ocurra nunca más. Ayuda mucho más un error que un acierto, ¿no?, en general en la vida, y esto se aprovecha mucho en la simulación clínica. Además, cada chico lleva su curva de aprendizaje. Algunos son muy intuitivos, muy rápidos, otros les cuesta más trabajo, según en qué destreza, según en qué habilidad, pero todos llegan al final del proceso, al punto en el que ya van al hospital con la seguridad de que lo que se les va a pedir hacer, y se les va a pedir hacer personalmente, no solamente ver cómo lo hace un tutor experto, lo van a poder hacer con seguridad. Serán evaluados además allí en el hospital por sus tutores en tiempo real, a la cabecera del paciente, y nos comunicarán en tiempo real a la facultad que hoy este estudiante ha superado esta tarea clínica concreta que tenía, ¿no? Y te lo certifico yo, que soy experto clínico, un tutor autorizado por la universidad, ¿no? Esto es un cambio de paradigma en la educación, en la parte práctica, que junto a otras cosas pues está cambiando. Total. La educación médica. Bueno, Fernando, llegado este momento te vamos a hacer un regalo culinario. A ver. El Montes de Galicia se ha convertido en un referente de la cocina gallega en Madrid. Es un restaurante que fusiona tradición con modernidad, juntando con los mejores platos tradicionales como el pulpo a feira con platos algo más modernos como la ventresca de atún rojo, y el doctor podrá disfrutar de todo este servicio. Bueno, pues doctor Fernando Caballero, ahora vamos a hablar con Daniel Spasandín, vamos a saludar, pero ellos tienen la gentileza de invitaros a ti, a Asun, a tu mujer, a ir allí a degustar una cena, una comida en Montes de Galicia. Daniel, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Muy bien. Pues mira, encantadísimos de que nos cuentes cosas. Yo no tengo más que decir maravillas de Montes de Galicia, su buena cocina, su buena calidad de producto. Imagínate, bueno, el doctor es castellano manchego, pero dice que allí tomaba pescado, pero claro, como el de Galicia, imagino que no. ¿Verdad, Daniel? Háblanos de tus productos, ¿cómo son? Pues nada, nosotros nuestros productos los elegimos el mejor producto posible, el producto de temporada. Hacemos una selección de los mejores platos que tenemos, y lo tenemos todo en nuestro menú de degustación. Es un estrato de los mejores platos, 6 al centro para compartir, un segundo para cada uno, el maridaje viene incluido y el postre también. Y yo le recomiendo al doctor que pruebe que cuando venga, está invitado a nuestro menú de degustación, así prueba nuestros mejores pescados, nuestros mejores entrantes, un buen pulpo, una buena empanada gallega, un buen foie Pedro Ximénez, unos buñuelos de bacalao, y yo creo que lo va a disfrutar. Daniel, hasta ahora esto es una crueldad, que nos cuentes esto, deseando probarlo, porque todo eso, vamos, me encanta. Sí, el Montes, la verdad, luego además, hoy hemos hablado aquí mucho, Daniel, de lo que es el trato, ¿no? Hay muchas otras profesiones que también queremos un buen trato. Por ejemplo, cuando tú vas a un restaurante en Montes de Galicia, lo que sentimos es como si estuviéramos en casa, ¿no? Qué mejor sitio, a ti que al doctor Caballero le gusta cocinar para los amigos y tal, ¿no? Bueno, pues ahí te sientes como si estuvieran cocinándote para ti, cómo te tratan, como tal. Tanto Daniel como su padre, José Spasandín, que empezó ya muchos años, pues hacen de eso una realidad. Montes de Galicia está en la calle Azcona número 46. Ahora con el tema de los toros están a tope, pero bueno, yo les voy a dar un teléfono para que llamen y reserven. Es el 91 355 27 86. El doctor me dirá qué día quiere ir para que allí le atendáis, Daniel, y a su mujer. Y nada, ¿quieres decir alguna cosita más, Daniel? Pues nada, que hago hincapié en lo del trato y en el servicio, porque para nosotros es lo más importante, que las personas que vengan a nuestro restaurante quieran volver, se sientan a gusto, se sientan como en casa, y bueno, pues al final todos somos personas y tenemos que tratarnos lo mejor posible. Pues muchas gracias, Daniel. Ya saben, restaurante Montes de Galicia, calle Azcona, número 46. Bueno, nos falta muy poquito, 5 minutos. ¿Qué tal? Muy bien. Está bien. Me gustaría, fíjate, en nuestro último momento, pues eso, hemos nombrado a tu esposa, Asun. Ella es abogada y profesora de filosofía, ¿no? Tenéis 3 hijos. Fernando, que te ha salido físico teórico, hay que tener un buen coquito para ser físico. Y María, que todavía está en colegio. ¿Qué años tiene María? Tiene 14, era 15 en breve.
15 ahora en años. julio. Bueno, todavía no está, le queda un poquito lejos la PAU, ¿no? Todavía le no. quedan 2 añitos todavía de bachiller. Todavía Sí. 2 añitos. Y bueno, Pablo, médico. Ahí ya ha cubierto para seguir ¿no? Todo Sí. Sí, ha cambiado un poco hacia la cirugía. Él es ahora acabando ya las últimas semanas de residencia en cirugía maxilofacial aquí en Madrid en el 12 de octubre. Y bueno, muy bien, él está contento. Es un botón de muestra también de nuestro modelo formativo. Él se formó con nosotros en la universidad. Y creo que llevaba alguna preparación extra pues para vivir la vida esta compleja que antes describíamos, con todas sus exigencias, además de la exigencia puramente técnica, ¿no? Y tuvo sus dificultades al inicio, porque veía esto, pues compañeros que iban quedando, o gente que se desanimaba precozmente. Y recuerdo que me trajo, hablando de cenas y comidas, pues una noche vino a casa con un compañero, su compañero de residencia, a hablar con nosotros y a cenar, porque quería dejar la residencia cuando llevaba apenas 1 año. Después del esfuerzo de los 6 años de carrera, aprobar el MIR con un número excelente para poder elegir esa especialidad en ese hospital, un chico de provincias que estaba, pues se sentía maltratado en su servicio en ese momento, habían tenido roces y problemas, y es dura la vida clínica realmente, ¿no? Hay mucho trabajo, hay mucha tensión, y por momentos los quirófanos pues se pueden convertir en territorios hostiles, ¿no? Y claro, cuando uno viene pues ingenuamente pensando que todo va a ser aprender y ser cuidado, pues se puede sorprender. Y bueno, afortunadamente conseguimos darle algún consuelo por una parte y luego también alguna pista de cómo comportarse de futuro, y ya está también a punto de acabar ahora, felizmente. Salió bien. Bueno, me tenías aquí con el corazón en un puño, digo, no será me un cirujano excelente seguramente también, los dos. Los dos compañeros que han ido de la mano todos estos años. Qué bien. Además es que la medicina, una vez que ya empiezas y te vas a especializar, dices, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, un psiquiatra con un cirujano, ¿no? Pues es que dices, madre mía, es que allí una vez que empieza... Eso particularmente poco, esa pareja en concreta, pero sí. Todos tenemos un área de especialización concreta, y el resto pues tocamos un poco de oído y sabemos hasta lo justo, ¿no? Pero sí es verdad, también es lo apasionante de la medicina, que uno se puede reinventar de pronto a los 30 años eligiendo una especialidad u otra, que es muy diversa, ¿no? Desde estar en un laboratorio haciendo pruebas de imagen o haciendo cuestiones muy tecnológicas hasta aspectos muy humanos como la psiquiatría, ¿no? O temas de destreza instrumental de estos aparatos que hoy manejamos tan impresionantes. Ya nadie prácticamente abre un corazón y podemos trabajar a través de vasos, en fin. Todo esto es un abanico tan grande que es difícil no encontrar tu sitio, ¿no? Y tú... Claro. Pues has mejorado mucho las expectativas que tenía. Tenía muchísima ganas de traerte porque me habían hablado tan bien de la Universidad Francisco de Vitoria, y digo, bueno, pues a ver si el decano quiere venir, y muy gustosamente has aceptado, y nos has dado, de verdad, bastante luz, porque sí que hay, yo sobre todo que convivo mucho con médicos, con residentes, y sí que hay un punto ahí que te sientes un poco angustiado, y yo creo que lleváis un camino, lo veo, que lleváis un camino muy, muy apropiado. Muchísimas gracias. A ti, Adolfo, al equipo entero, y he disfrutado este rato mucho. Me alegro. No sé si alguna cosa interesará, pero de verdad que para nosotros es una pasión, así que lo contamos siempre con la mejor intención. Muchísimas gracias, y queridos oyentes, pues qué les voy a decir, que encantadísimos de estar aquí, de dar esta voz a nuestros doctores, que como digo son las personas que nos cuidan, que nos quieren, que nos miman, y aquí todos los días nos lo demuestran. Muchas gracias y un fuerte abrazo.